redención, liberación. ¿Cómo tiene esto que influenciar nuestras vidas? ¿Cómo vivirla? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, siempre un apretón de manos, un ósculo santo desde el reto de hoy, de día miércoles. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, muy bien, así es. Mientras solo sea virtual, ¿verdad? Sí, digital, muy bien. Yo le conté a Julio una vez, bienvenido, Dani. Gracias. Le conté a Julio una vez de un hermano que nos estaban explicando, que creo que en Rusia era, que los hombres se besan en... no, nos dijeron que en Italia los hombres se dan 2 besos de lado. Entonces, en Argentina también pero este hermano decía, yo ahí no podría ir, pero bien convencido, era un hermano muy sencillo, él, joven. No, él quería ser misionero, yo ahí no podría ir. Entonces después que estaba explicando, dice, y no sé si en Rusia es que se besan en la boca. Ajá. Y dijo, no, yo ahí definitivamente no. Bueno, saludos a Rusia. Donde nos ven, no sé si nos ven en Rusia. No, creo que no. Pero en Japón sí. Sí, saludos a Feli Nakao. A Feli Nakao, sí, un saludo grande. Mira, estamos aquí hablando sobre salvación. Tenemos a Dani a lo largo de la semana. Hemos ido presentando a Dani por pedacitos, ¿verdad? A lo largo de la semana. Algo que no hemos dicho, Dani, es que es músico. Sí, es músico. Sí. Una bendición. Nos dirige en Campus Hacienda, pero también cada vez que tenemos el chance de escucharle tocar, es muy bueno. Es una de las pasiones. ¿Sos tecladista? ¿Tú dirías que sos tecladista o qué? Sí, es lo que sí, me toca hacerlo cuando no hay otro. Ya no, gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos muy buenos músicos. ¿O te sentís más cantante? Yo creo que la vida me ha llevado a ser más cantante. O sea, mucho tiempo no dirigí. O sea, yo muchos años no dirigía, sino que solo tocaba, pero nuestra iglesia está dotada de muy buenos tecladistas, así que gracias a Dios me puedo hacer a un lado. Sí, muy bueno. Mira, y estamos hablando de esta, a mí me gustó la expresión de esta salvación tan grande, que es más que solamente un cambio de destino. Sí, es más que chivo, que al morir me voy a ir al cielo, sino es pensar chivo, esta salvación, que bonito, que chilero, qué emoción, qué lindo es. Qué chido. Es qué impacto genera en mi vida, en la forma en cómo comprendo el amor con el cual Dios me ama, con el cual entiendo la forma en cómo trato a las personas alrededor. O sea, es como, yo no puedo estar en el trono del juez, yo no puedo estar en la silla del juez, yo no puedo ponerme a la altura de Dios porque... Como aprendíamos ayer, Dios me ha justificado en Cristo Jesús por medio de la fe pues en Cristo. ¿Cómo voy a ponerme yo a querer justificarme delante de la gente? Me ha hecho recto, decimos. Me ha hecho recto. O me hace ver recto. Me ha puesto en la categoría de recto, sin serlo. Me califica como recto a pesar de que no soy recto, estoy lejos de ser recto, y si veo hacia mi pasado, estoy más pando que la pandura. Sí. Mira, quizá otra forma de decirlo es que Dios me ve y ve a Cristo en mí. Entonces, al ver la justicia de Dios, de Cristo, la rectitud de Cristo, ve esa justicia aplicada en mi vida. Es una cosa. ¿Y qué tuve que hacer para eso? Nada. O sea, ahí viene la parte de que fuimos justificados gratuitamente por medio de su gracia. Tú decías, Iván, algo muy bueno y creo que ese es el problema de muchísimos. Y creo que es el problema de algunos creyentes, que aún después de llegar a Jesús, piensan que yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Es el ego, es nuestra humanidad, es todo. Nosotros crecimos una buena parte de nuestra vida cristiana debajo de Jeff Adams, ¿verdad? Jeff, un maestro de la Biblia tremendo. Jeff, nuestro pastor. Nuestro pastor, sí. Jeff decía que un problema de muchos cristianos es que creían que la salvación era por gracia y luego la vida cristiana era por obras. Es decir, que ese era el concepto de muchos y no entendían que la salvación era por gracia y la vida cristiana era por gracia. Y no se entendía precisamente porque no entendía esto que nos estabas enseñando ayer, ¿verdad? Somos justos y mantenemos esa realidad de que hemos sido justificados porque ha sido algo gratuito, por la pura gracia de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Bueno, esta misma verdad que encontramos citada en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento en Habacuc, más el justo por la fe vivirá. No se salvará solamente. Eso es la vida de fe puesta en nuestro Señor. Mira, y yo creo que si justificación es un concepto que a algunos le cuesta comprender,
creo que hay más que entienden justificación de los que entienden redención. Ajá. Redención. Sí, porque no la ocupamos mucho, ¿verdad? Bueno, quizás... Te digo algo de redención rápido. Dígamelo. Sabes que estaba, ahora no sé dónde lo vi este dato, que redención tiene dos, porque quizá es una forma de entenderlo, tiene dos lugares donde se escucha más de ellos. Dice, en vida religiosa, esa era la categoría, y en millas. Claro, y puntos. yo eso iba a decir. O por ejemplo, si tú tienes un cupón, si te mandan un cupón de algo, lo que se llama es redimir el cupón. Sí. Cuando ya no está disponible, entonces yo lo voy a ocupar, entonces ahora lo puedo ocupar, entonces ya está redimido. También los financistas en bonos. Sí, pero dice que debe ser en los dos. Solo que la mayor parte de áreas gente donde no son más. financistas. Ajá. Así que si tienes mías, redime tus mías. Sí. Bueno, vamos a hablar de redención. Y para recordar el pasaje, estamos en Romanos capítulo 3 y dice el versículo 24. Estamos ahí en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y decíamos que este pasaje está construido de abajo para arriba. Sí. Y entonces vamos a hablar de la propiciación mañana, pero dice que mediante la redención entonces podemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Sí. Que esto es otra de las cosas maravillosas de la salvación, de esta grandiosa salvación, de esta maravillosa salvación que el Señor nos ha dado. Y es que el Señor diseña en su creatividad y por medio de la obra de Cristo la forma de justificarnos gratuitamente por su gracia. Y aquí entra la redención. La redención diríamos que es, lo que significa la palabra es rescate. Sí. Rescate es el pago que se da por rescatar algo, por redimir algo, por sacar algo. Les leo un poquito. La palabra rescate es la palabra apropiada y dice que ocupa unas palabras griegas, varias palabras griegas, pero principalmente se traduce como redimir. Se deriva también de rescate, el precio de la liberación, que era un término casi técnico en este mundo antiguo para la adquisición de un esclavo. Sí. Entonces yo les decía que John Stott, este autor que tiene un libro precioso que se llama La Cruz de Cristo, ocupa tres figuras para hablar de estas tres palabras. Y decíamos que la justificación nos lleva a un jurado. La redención nos lleva a un mercado de esclavos, o sea, un mercado en el cual estaban en este antiguo tiempo, llegaban las personas y veían algunas personas, otras personas que por causa de una deuda o por causa de que habían nacido en esclavitud estaban ahí en un mercado. Sí. Y cuando yo adquiría una persona, tenía la capacidad de redimir la vida de esta persona, de pagar el precio para que esta persona saliera a la libertad. Y tú lo mencionas, Julio, cuando nos enseñas a predicar, ¿verdad? Cómo es que una de las labores de aquellos que enseñamos la Biblia, o tú en un grupo pequeño, o aún si lo estás enseñando a tus hijos, es acercar el mundo antiguo al mundo moderno. Porque piensen, en este tiempo, para ellos y en el Antiguo Testamento, la palabra redención era algo de todos los días. Y particularmente para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pensaba en la redención todo el tiempo, porque tenían que redimir por la ley los animales, las cosechas, sus mismas vidas, si tenían un hijo primogénito. ¿Y cuál era la gran lección de la redención? Era, esto no es mío. Claro. Esto no es mío, esto es de Dios. Y entonces había que pagar un precio por la redención. Era una ofrenda, pero que todo el tiempo me hacía pensar esto no es mío, esto Dios me lo ha dado. Entonces pagabas el precio por la redención. Qué tremendo, qué tremendo. La idea que estabas donde partiste de comprar un esclavo, pero no para que sea mi esclavo, sino que para que sea libre. Para que sea libre. Ese es un concepto. Es un concepto de amor tremendo. Es un concepto de amor tremendo. Y yéndonos al inicio, yéndonos al Antiguo Testamento, les leo Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, dice así, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Sí. Para levantarnos el ánimo, ¿verdad? Porque aquí otra vez, Israel es el hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros somos los hijos de Dios ahora. Dios nos ha rescatado no porque seamos gran cosa, ¿no? Y bueno, 1 Corintios lo que dice es que entre ustedes no hay nadie que sea así como wow, ¿verdad? O sea, para resumir lo que dice 1 Corintios 1. Pero si este versículo te tiró al piso, mira el versículo 8 que dice, sino por cuanto Jehová os amó.
Sí. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Sí. Entonces, desde entonces, esta es la primera mención de la palabra redención en el Antiguo Testamento, en el hebreo, que luego se traduce al griego. Pero que desde entonces el pueblo de Israel está clarísimo. Nosotros estuvimos esclavos debajo de un sistema esclavista en Egipto. Somos 400 años ahí de esclavitud, y luego Dios con mano poderosa, no porque éramos la gran cosa, sino porque Él nos amó y quiso guardar el pacto que hizo nuestros padres, pagó el precio de nuestro rescate. Qué tremendo, qué tremendo. Que es impensable, no porque seamos gran cosa, sino por el amor de Él. Sí. Está dispuesto a pagar el precio para que podamos salir libres. En otras palabras, si algo nos hace especiales, es que somos hijos de Dios. Sí. No porque seamos especiales. Yo voy a añadir algo que creo que está implícito en la idea de redención, y es la miseria. O sea, hay una miseria de la cual Dios nos libera. O sea, nosotros hablamos, nos saca. Nosotros hablamos de la palabra esclavitud, y aquí sentaditos, tomándonos una tacita de café con aire acondicionado, sí, ¿verdad? Va a venir el pan dulce. En buena compañía. Ojalá a esta hora no se puede, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque a Iván lo regañan. Pero al terminar el programa nos echamos un pancito. Pero la vida de esclavitud, tú acabas de mencionar 400 años de esclavitud del pueblo de Israel. Era terrible. Sí. O sea, era terrible. Pero extractores, ¿cómo que dice eso? Exactores que no eran actores antiguos. No, que habían sido actores antes. Hablando de los que les oprimían. Sí. Pero mencionaste también la idea que estaba muy claro para ellos, ir a un mercado de esclavos. Sí. Pero esta persona, que tú lo dijiste con mucho tino, ¿verdad? Era una persona que iba y encontraba a otra persona. Pero en la mente de los que estaban ahí, las personas no eran personas. No eran personas. Y entonces de repente alguien tenía la capacidad de decir: yo te compro y te hago persona. Yo te libero y te hago persona. Ahora puedes ir y puedes ser persona. Te estoy redimiendo, te estoy dando identidad, te estoy regalando algo increíble. Entonces lo que está pasando aquí cuando somos redimidos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es más que el término técnico. O sea, que aquí hay la salida de una miseria tremenda, que creo que nosotros encontramos también en Jesús. Y ahora viene algo, tú puedes decir, bueno, pero... O sea, yo entiendo pues al pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, lo que ocurre ahí, o sea, porque acuérdense que luego viene Dios, permite 10 plagas, mano poderosa. La última plaga es el epítome de la redención, ¿verdad? Sí. Porque es el ángel de la muerte pasaba y entonces veía la sangre aplicada por fe en el dintel de una puerta y no entraba ahí. Sí. Pero entraba sí en las casas donde no se había aplicado la sangre, donde el precio no había sido pagado, donde no había un sustituto. Y entonces entraba y el primogénito moría. Pero todos aquellos que no habían hecho nada, simplemente creer en la palabra de Dios, salieron libres. Quizás necesitamos explicar un poquito más, porque quizás hay quienes no entienden esa. Dios cuando libera a Israel, ¿cómo lo hace en la 10ª plaga? 10ª plaga. Hay 10 plagas. Hay 10 plagas. Están en Egipto, son esclavos y lo está liberando. 10 desastres, o sea, no es plagas de zancudos. Bueno, hay un par de animalitos, de insectos, ¿verdad? Piojos. Moscas y terrible, ¿verdad? Ranas. Pero la última plaga, o sea, dice el Señor, ok, yo le voy a dar libertad. O sea, el faraón endurece su corazón, luego Dios, por su corazón endurecido, le endurece el corazón. Y piensen en el cuadro esto, porque yo iba a llegar a un punto. El punto que voy a decir es como, es bien difícil a veces pensarme yo ahí, porque estoy pensando allá en Egipto, hace muchos años. Pero Jesús dijo, aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y por eso, yo ahora quiero que pensemos nosotros, o sea, es aquella persona que participa, que practica pecados como pornografía, que tiene una tentación dura por tomar algo que no le pertenece, por aquella persona que está sometida a la amargura y a la falta de perdón, por aquella persona que lucha con un vicio, por aquella persona que le cuesta... Mentiroso compulsivo. Infieles. Esclavo es del pecado. No tienes a un egipcio que te está latigando, pero tienes esta culpa que no te deja levantar la cabeza. Estas cuentas de las cuales no puedes salir, estas deudas de las cuales te asfixian y te ahogan. No puedes disfrutar de tu esposa.
O sea que el banco es pecado. Sí, terrible. Sí, o sea, a veces es tus malas decisiones que has traído jalando por 30 años y no puedes salir de ahí. Y pensar que no puedes sentarte en la noche y convivir con tu esposa porque sabes de esta culpa, de este terror, que no puedes dejar ni tu teléfono en la mesa porque, ay, ¿qué pasa si cae un mensaje ahorita? Entonces, esclavo es del pecado. Sí. Volvamos entonces a Egipto, porque entonces Dios dice, 10ª plaga, esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Va a pasar el ángel de la muerte y va a matar al primogénito de cada casa. Porque la paga del pecado es muerte. Es un cuadro de nuestra realidad. Y entonces dice, hay una salvedad. Y la salvedad es que necesitan sacrificar un cordero sin mancha, otra vez apuntando a Jesús. Un cuadro de Jesús. Un cuadro de Jesús. Y tienen que tomar la sangre y aplicarle en los dinteles de las puertas. Entonces, cuando el ángel pase y vea la sangre, no va a entrar a esa casa. Porque ya había un sustituto. Alguien ha muerto en el lugar del primogénito. Sí. Los egipcios no lo hicieron. Algunos egipcios lo hicieron. Por cierto, los egipcios, muchos salieron con los hebreos porque vieron cómo plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, sus dioses eran avergonzados y el Dios de Israel era el verdadero. Entonces, muchos de ellos aplicaron esto. Les cayó el 20. Les cayó el 20, les cayó el 10. El 20 de dinar. Sí. Y entonces, aquellos que aplicaron la sangre del Cordero Redentor, y ahí desde entonces celebran la Pascua, pudieron entender, alguien ha pagado el precio. Alguien ha muerto en mi lugar. Sin derramamiento de sangre. De sangre no hay remisión de los pecados. El pecado no puede ser enviado lejos si no hay un pago de sangre. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 17, en quien tenemos redención, rescate, la compra de nosotros por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ok, entonces nos has dicho que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Sí. Aprendimos ayer, fuimos declarados rectos sin que hiciéramos nada por la gracia de Dios mediante la liberación, mediante la liberación o la redención que sucede a causa de que Cristo pagó por nosotros. Él pagó. ¿Qué pagó por Con su sangre. Con su sangre. No con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin mancha que es Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación. Sí. Que lo vamos a ver mañana. Miren, les leo Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo de 9 al 14 dice... Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Sí. Nos has redimido para Dios. Eso creo que de las aplicaciones importantes de hoy. O sea, no es que el Señor nos compró, nos redimió, nos sacó del mercado de esclavos, nos rescató para que vivamos como querramos y entonces le demos rienda suelta a nuestra carnalidad. Nos ha redimido para Dios. Sí. Nos dio la libertad de ahora vivir para el Señor. Y dice, a quien nos redimiste para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto es, le están cantando al Cordero. Sí. Cordero es Esclavos digno. por amor, llaman. Esclavos Eso es por elección. Mira, yo voy a contar algo muy personal, Sí. pero creo que tiene que ver con esto. Nosotros cuando murió nuestro padre, nos quedamos con una deuda. Nos quedamos con una deuda porque la enfermedad de nuestro padre fue Pues ya no es tan personal. Sí, pero fue difícil. Entonces los hijos nos pusimos de acuerdo, hicimos un préstamo y pagamos la deuda como por 5 años. Y hace unos meses terminamos de pagar la deuda, que pagábamos mensualmente. El día que terminamos de pagar la deuda fue liberador. O sea, Alegre. Fue alegre, terminamos de pagar la deuda. El mes siguiente ya no fuimos a pagar esa deuda. No. Hubiera sido la cosa más ridícula regresar al banco el mes siguiente para decir, aquí traemos otra vez estos cientos de dólares que pagamos. Y el mes siguiente nos regresamos porque ya habíamos sido liberados de esa deuda. Y el mes siguiente nos regresamos. Pero algunos cristianos, después de haber sido liberados de la carga del pecado, de esa deuda que traemos con el pecado, insistimos en regresar al banco donde debíamos, ahora no dinero, sino que debíamos por el pecado. Y seguimos empecinados pagando cuando ya Cristo nos liberó. Queriendo pagar porque no se puede. Queriendo pagar. Porque nuestra justicia no alcanza. No alcanza. Sí. Entonces, eso es una insensatez, realmente. Es tremendo. Es no entender que ya fuimos justificados gratuitamente porque hemos sido liberados por lo que Cristo hizo en la cruz. O sea, en otras palabras, no es que simplemente Dios digo, ¿saben qué? Los justifico porque los amo mucho. Hubo un costo. Claro.
altísimo Sí. para nuestra justificación. Sí. Mediante la redención hemos sido liberados por medio de Cristo Jesús, lo que debe de llenarnos el corazón de gratitud, de alegría y de propósito Sí. de vivir para el Señor. Tremendo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es estar agradecidísimos Sí. con Dios por el pago hecho por nosotros, por Jesucristo en la cruz, para que nosotros tuviéramos la libertad para poder vivir una vida día a día, habiendo sido liberados, redimidos, soltados de aquella opresión que el pecado ejercía sobre nosotros, y reconocer la insensatez que es mantenernos bajo esa esclavitud, bajo ese yugo de la esclavitud. Creo que podemos intentar vivir vidas más rectas, Sí. entendiendo que nunca vamos a ser completamente rectos cuando sabemos que no estamos amarrados por el yugo de la esclavitud del pecado. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que aprecies el rescate de Cristo. Como bien dijo Dani, el costo fue altísimo. Sí. Solo que no lo pagamos nosotros, pero el costo fue altísimo. Y esto nos tiene que hacer esclavos por voluntad propia del Señor. Esto nos da propósito. Así que aprovechemos que hemos sido redimidos, no Sí. como millas, No. sino que algo muchísimo mejor Sí. que eso. Y mañana, Mañana vamos a hablar de la propiciación, una palabra creo que todavía más Sí. complicada, pero buenísima. y Sí. creo que menos comprendida. Creo Sí. que muchos entienden justificación, creo que algunos entienden Redención. pero propiciación es como, entonces mañana vamos a hablar No de nos eso. perdamos Que mañana. pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.